Uno de los fundadores y diputados electos por el Partido Independiente será en mayo el candidato de ese partido a la Intendencia de Montevideo. Iván Posada, un contador público que no pocas veces ha reivindicado la tradición política de la vieja lista 99 de Hugo Batalla, buscará quebrar la tendencia y llevar, por primera vez en su historia, a los independientes a la Junta Departamental de Montevideo. Este hombre de corte socialdemócrata, que otrora integrara el nuevo espacio, ha hecho punta de lanza con dos propuestas innovadoras: la de crear una Guardia Civil departamental y la de introducir cambios en el presupuesto participativo de Montevideo. Es tratar de generar el convencimiento de que esta alternativa, la del Partido Independiente, es la única que realmente puede poner límites a este crecimiento de Iván Posada, candidato del Partido Independiente a la Intendencia de Montevideo, bienvenido a Primera Vuelta. Bueno, muchas gracias, muy amable, un gusto. ¿Cuál es el objetivo del Partido Independiente de cara a las elecciones del 10 de mayo? A ver, yo creo que hay un primer objetivo que es la ratificación de la identidad partidaria. En una elección tan especial como esta, donde se da el hecho histórico de que no participan ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional como tales, a nosotros nos parecía que el Partido Independiente, como parte de la consolidación de su proyecto político, tenía que estar presente. Y ese hecho nos lleva al convencimiento de que incluso, bueno, teníamos que asumir este desafío de ser el candidato del partido a la Intendencia de Montevideo. Ustedes fueron invitados a la concertación. Sí, y la rechazamos convenientemente. ¿Y por qué? En primer lugar, porque creemos que los proyectos políticos nacen desde el pie. Es decir, nacen a partir de un programa, nacen a partir de coincidencias en las ideas. Y nosotros, la verdad, ni que con blancos ni colorados, tampoco con el Frente Amplio, pero los blancos y los colorados, los que nos planteaban esta alianza, no tenemos coincidencias desde el punto de vista de las ideas. ¿Cuál sería un buen resultado para ustedes el 10 de mayo? Bueno, obtener representación en la Junta Departamental, es decir, tener un nivel de votación suficiente que nos permita acceder a la Junta Departamental de Montevideo, porque esto sería un cambio cualitativo muy importante para el partido desde el momento que tendría incidencia en lo que es el gobierno departamental. En los hechos, creo que todos los partidos de oposición al Frente Amplio estamos peleando por eso, es decir, por tener representación en la Junta Departamental, porque está claro que el dato de la realidad es que el Frente Amplio va a ganar nuevamente la elección y que seguramente Daniel Martínez será el próximo intendente. El lema del Partido Independiente en esta campaña hacia las elecciones departamentales es el de poner límites. ¿Qué mensaje intentan transmitir con este eslogan? ¿A qué cosas deberían poner? Bueno, a muchas cosas. Yo creo que hay que poner límites, por ejemplo, debiéramos poner límites a 25 años de gobierno del Frente Amplio, donde los temas o los problemas de Montevideo siguen estando presentes en algunos casos, desde hace más de 30 años. El tema de la basura, por ejemplo, el tema de la limpieza de la ciudad, que tiene una clara connotación con el problema social que significa la recolección y clasificación informal, ese está presente desde hace más de 30 años. Lo heredamos de la dictadura, conocemos el diagnóstico todos los partidos políticos, tenemos idea de cuál debe ser la solución al problema y, sin embargo, se ha implementado tímidamente, particularmente en este último periodo de gobierno, con las plantas de reciclaje. Eso tiene que ser un abordaje desde el punto de vista social,
Tiene que haber un involucramiento del Gobierno Nacional y particularmente del Ministerio de Desarrollo Social si queremos dar solución al problema social, que es grave, pero también al problema de la limpieza de la ciudad. Ahora, hay que formalizar la actividad de los recolectores informales y clasificadores informales. Ahora, si se trata de ponerle límites al Frente Amplio, cualquier vecino podría pensar que para eso vota al Partido de la Concertación. ¿Por qué habría que votarle usted y no a la Concertación? La Concertación yo creo que es una experiencia fallida. La Concertación se crea como alternativa para ganarle al Frente Amplio. Ese fue el discurso que unió al Partido Colorado y al Partido Nacional. Ahora busco lo mismo, ponerle límites al Frente Amplio. Pero en realidad, ganar. Era una coalición para ganar. Y terminan teniendo, por lo menos en la intención de voto que hoy marcan las encuestas, menos votos de los que sacaron sumados el Partido Nacional y el Partido Colorado en la reciente elección de octubre. Este me parece un dato de la realidad. Creo que en todo caso, y acá estoy haciendo un poco de futurología, al otro día de la elección de mayo, seguramente tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado valorarán negativamente esta experiencia y no la reeditarán. Para usted la falla entonces está en la concepción misma de la Concertación. Mire, yo creo que justamente la política se hace por ideas, se hace para tratar de lograr determinadas transformaciones. Acá pusieron la carreta delante de los bueyes. Primero se pusieron de acuerdo con la intención de ganar y después se han dedicado a establecer algunas propuestas. Pero en realidad no hay propuestas comunes. Uno no conoce propuestas comunes. Cada uno de los candidatos hace su propia campaña. No hay una candidatura de un partido. Y de hecho, hay candidatos que no sabe a qué partido en realidad responden. A Novik se refiere. A Novik, por ejemplo. Ahora, sin embargo, el Partido Independiente se plantaba unos meses atrás en las elecciones nacionales como un fiel de la balanza que tenía también una clave de gobernabilidad, que le podía llegar a dar gobernabilidad al Frente Amplio en caso de que no lograra las mayorías parlamentarias. En caso de que en esta oportunidad el Frente Amplio no obtenga los 21 ediles departamentales, ¿ustedes también podrían ser un actor que le diera gobernabilidad al Frente Amplio? A ver, nosotros tenemos una actitud propositiva siempre, una actitud proactiva en materia política. Nosotros siempre actuamos en política pensando, sintiendo que tenemos responsabilidades de gobierno, como si fuéramos gobierno. Por tanto, cuando hacemos oposición, lo hacemos de una manera constructiva. Aquellas ideas que nos parecen buenas, las apoyamos. No nos importa de dónde vengan, porque me parece que en todo caso lo que perseguimos todos cuando hacemos política es mejorar la calidad de vida de la gente. Por tanto, si son buenas ideas, si son buenos programas, si es en definitiva planteos que van a mejorar la calidad de vida de la gente, van a recibir siempre el apoyo del Partido Independiente. Ahora, ¿cómo se condice esta clave de gobernabilidad con este lema de poner límites? Bueno, poner límites porque yo creo que el gran riesgo que tenemos en Montevideo es ir a una situación donde el Frente va a tener una preeminencia ya casi absoluta. ¿Usted está dando por sentado que saca los 21 ediles? No, yo creo que ese es justamente el gran riesgo. El gran peligro que existe es que por esta convocatoria extrapartidaria que ha tenido en particular Daniel Martínez, el Frente Amplio obtenga una votación que lo lleve a tener 21 ediles en la Junta Departamental. Eso sería, bueno, superar todas las barreras que puede tener un gobierno a la hora de gobernar, porque le posibilitaría, entre otras cosas, endeudarse de un periodo para otro sin tener en realidad teniendo por sí esa mayoría especial. Ahora, ¿peligro para quién? Porque por algo la gente lo vota también. Bueno, pero es que yo creo que, a ver, el Frente Amplio se ha transformado en el más tradicional de los partidos. Hay gente que vota al Frente Amplio que dice, bueno, la verdad que han gobernado muy mal, pero yo soy Frente Amplista y voto como tal. Bueno, acá hay un voto mucho más pasional que racional. Y eso me parece que es, en cierta forma, un peligro desde el punto de vista de esa situación de hegemonía, de partido hegemónico en que se viene transformando el Frente Amplio en el caso de Montevideo. Ustedes en el programa de gobierno para Montevideo se dan en llamar la nueva izquierda y lo contraponen eso a la idea de la vieja izquierda. ¿Tiene más coincidencias en esta campaña con los candidatos del Frente Amplio que con los de la Concertación? A ver, las propuestas de los candidatos del Frente Amplio a veces nos suenan un poco sorpresivas. Porque yo digo, sí, por supuesto que tenemos muchas coincidencias. Tenemos más coincidencias en el diagnóstico que muchas veces en las propuestas para tratar de cambiar la situación.
Pero al margen de eso hay coincidencias. Ahora, más coincidencias con el Frente Amplio que con la Concertación. Sí, en algunos aspectos, en algunas de las propuestas que se están planteando ahora, por ejemplo, en materia de transporte público, sin duda. Ahora, el Frente Amplio hace 25 años que gobierna Montevideo. Hace 10 que coincide el gobierno departamental con el gobierno nacional. Lo que uno se pregunta, ¿qué han estado haciendo durante este tiempo que no han... esas buenas propuestas que tienen ahora, ¿por qué no las implementaron antes? Porque yo supongo que el diagnóstico lo tenían desde entonces. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿qué han estado haciendo hasta ahora? ¿Con qué propuestas en materia de transporte siente coincidencias? A ver, con la idea de que hay que ir a corredores exclusivos para los ómnibus, que hay que privilegiar el transporte colectivo por sobre el transporte privado. Creo que allí hay notoriamente que ir a un nuevo sistema de transporte. Cuando digo un nuevo sistema de transporte, es pensar el transporte de Montevideo como si fuera de cero, como si tuviéramos que diseñar el transporte para la ciudad de acuerdo a las necesidades de hoy. Y en función de eso, pensado ese transporte, en función de corredores exclusivos para el transporte colectivo, bueno, a partir de allí, hacer un plan de transición de lo que tenemos hoy, que es indudablemente un sistema de transporte absolutamente obsoleto, que deviene de la década del 40 y a la cual se le han ido haciendo remiendos, que es de alto costo porque hay una superposición de servicios. Basta ver alguno de las avenidas importantes, como puede ser la avenida 8 de octubre, la avenida 18 de julio, donde los ómnibus van uno de distintas compañías unos tras otros, o de distintas líneas, a veces de la misma compañía, compitiendo por un mismo pasaje. O sea, allí hay un costo que lo terminamos pagando todos los montevideanos, ese sobrecosto de la ineficiencia que tiene el servicio, un servicio que además es de mala calidad. Me quedo pendiente sobre el tema de los límites. ¿Cómo se explica que el Partido Independiente tenga este eslogan en todo el país? Porque se lo he visto también en otros departamentos del interior. Bueno, allí en realidad algunas de las campañas departamentales, en el caso de Canelones y de San José, han adoptado también este eslogan que fue el que planteó la agencia publicitaria y en realidad, bueno, tiene que ver porque como también, por ejemplo, en el caso de San José, como en el caso de Canelones, ha habido continuidad en los gobiernos departamentales. En el caso de Canelones, de parte del Frente Amplio, ha gobernado los últimos 10 años y en el caso de San José, el Partido Nacional, fundamentalmente el grupo que orientaba el ex senador Chirucci, bueno, ha sido varias veces intendente. Falero es, en definitiva, de esa línea política. ¿Y usted cree que se ha gobernado, digamos, de forma absolutista y ahí hay que poner los límites? Bueno, yo creo que en el caso de San José, digamos que el Partido Nacional y particularmente el herrerismo, que ha sido el conductor a nivel departamental, ha tenido un gobierno durante, bueno, prácticamente de la época de la reinstauración democrática. El herrerismo ha ganado en el departamento de San José en particular. Lo invito a hacer una primera pausa. Con mucho gusto. Tiempo atrás usted planteaba la idea de crear una guardia civil para Montevideo. ¿Cómo proyecta llevar adelante esta iniciativa, siendo que el Ministerio del Interior tiene iniciativa privativa en materia de cuerpos de seguridad, ¿no? Exacto. El Ministerio del Interior tiene competencias privativas en todo lo que tiene a lo que tiene que ver a la seguridad de nuestro país, a la seguridad pública. Lo que nosotros pensábamos era una reconversión de lo que es hoy el Servicio de Inspección General. Porque creemos que en Montevideo se necesita, por supuesto, mejorar y estar más cerca de la ciudadanía y particularmente la pensábamos para dos áreas específicas, la Ciudad Vieja y el centro de Montevideo, como una experiencia piloto donde hubiera un desarrollo sobre todo de vinculación con la ciudadanía, por eso la idea del Guardia Civil, como tienen algunas otras ciudades donde el municipio se encarga de ese servicio. Buenos Aires, por ejemplo.
Sí, bueno, pero en Buenos Aires el servicio de seguridad lo tiene también la propia jefatura de gobierno. Pero no, yo estoy hablando más que nada de un servicio, de una Guardia Civil que tiene una relación de especial contacto con la ciudadanía, que cumple un rol bueno, en el caso de la Inspección General, un servicio de fiscalización, pero que además la idea de Guardia Civil tiene una idea de interrelación, de participar y de mejorar de todo lo que tiene que ver con los aspectos de convivencia que día a día se plantean en una ciudad. Y por cierto, coordinar con el Ministerio del Interior, con la policía en particular, respecto a las situaciones de delitos que muchas veces se vive en estas zonas de la ciudad, ¿no? Ahora, ese cometido que ustedes escriben en el programa, el de contribuir a mantener la paz social y la seguridad pública, requiriendo en ocasiones la intervención policial, también se agrega en este programa de gobierno desempeñar acciones de defensa civil. Bueno, porque eso estamos facultados todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. ¿Qué quiere decir defensa civil? Quiere decir de que cuando hay una situación de delito, todos los ciudadanos estamos habilitados a intervenir por la Constitución de la República y hacer lo que se llama un arresto civil. Eso se puede hacer. De hecho, ha habido un caso bastante reciente en las últimas horas, en el caso de un violador, que vecinos arrestaron a esa persona y lo entregaron a las propias autoridades, es decir, a la propia policía. Ahora, esto puede conducir a situaciones un poco peligrosas, bueno, ¿no? Nosotros, en este caso que usted me cita, claro, lo golpearon antes. Bueno, o sea, está bien, digo, estamos hablando de una situación de que lleva vendetas por supuesto, complejas, ¿no? Por supuesto, pero fue un acto particularmente destacado, tanto por la policía como por la propia autoridad judicial que intervino en el hecho. Ahora, ¿usted propone masificar estos hechos, digamos? No, lo que estamos nosotros diciendo es que también se puede tener ese tipo de actitudes frente a situaciones claras. Estamos pensando que una guardia civil de esta naturaleza debiera estar por lo menos integradas por 2 personas que de alguna manera participen juntas en todo lo que tiene que ver con la actividad. Y yo insisto, el hecho a privilegiar es el contacto, es decir, la interrelación con la ciudadanía, que nos parece que hay allí una lejanía de la Intendencia Municipal, fundamentalmente en estos aspectos que tienen a la vida de todos los días, y en ese sentido lo concentramos en 2 áreas específicas que es de alguna manera necesario mostrar una mayor presencia de la Intendencia. Ahora, ¿usted cree que los cuerpos inspectivos actuales de la Intendencia son los idóneos para llevar adelante estas tareas, que a veces requieren de una profesionalización? Bueno, es que tiene que haber un entrenamiento previo. Una tarea de esta naturaleza requiere una formación previa. Yo creo que muchas veces uno de los problemas que tenemos en materia de seguridad en nuestro país, y esto ya referido al caso del Ministerio del Interior, es que no hay una posibilidad de reclutamiento de personas que tengan un nivel de formación importante que facilite lo que es después el entrenamiento. Yo creo que esa es una de las dificultades que se tiene. Nosotros apuntábamos, y lo decíamos en la propuesta, fundamentalmente hacia estudiantes universitarios, es decir, asegurar de antemano un nivel de formación básico que permitiera un entrenamiento de forma tal de cumplir una tarea de apoyo a lo que es aspectos de vigilancia, pero fundamentalmente esa tarea en la que hacemos especial hincapié es que tiene que ver con la convivencia. Nosotros creemos que la convivencia en Montevideo está bastante deteriorada y que es necesario tener una mayor presencia de la Intendencia en ese aspecto. ¿Tiene pensado cuántos funcionarios integrarían a priori esta Guardia Civil? Nosotros estamos pensando de que debieran ser alrededor de 100 a 150 funcionarios como una experiencia piloto. En su programa para Montevideo, el Partido Independiente propone además la realización de una obra de infraestructura vial de uso exclusivo para el transporte público. Ustedes dicen que puede ser un metrobús o puede ser un tren, desde el kilómetro 33 de la ruta interbalnearia hasta Montevideo, aprovechando el cantero central de Avenida Italia. ¿Cómo se financiaría una propuesta? Primera cosa que decimos, esta es una obra que no puede hacerla ni la Intendencia de Montevideo ni la Intendencia de Canelones. Esta es una obra que tiene que encararla por su carácter metropolitano el Gobierno Nacional. Es el Gobierno Nacional el que tiene que tomar la iniciativa en esta materia y de paso digo que saludo lo que ha sido una convocatoria que en estos días ha hecho la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que nos invitó allí a la Torre Ejecutiva
a efectos de participar en una instancia donde una ingeniera uruguaya radicada en Holanda, que ha participado en experiencias de ómnibus rápidos, Marcela Rival, digamos, diera una charla acerca de su experiencia en la implantación de un sistema similar en Ciudad de México y en Chicago. La idea de una obra de infraestructura vial está pensada porque nosotros tenemos que, de alguna manera, desarrollar un medio de transporte público que desestimule lo que es, a nuestro juicio, una de las causas fundamentales de esta casi situación de colapso que se vive en Montevideo en materia de tránsito. El tráfico hoy basta sobre todo a las horas pico, ¿verdad? A las horas de ingreso a la ciudad, fundamentalmente desde la ciudad de la costa, pero también de Las Piedras y La Paz, también de la ciudad del Plata. Allí hay una situación crítica que es necesario solucionar. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, con una obra de infraestructura vial que haga un transporte ágil, efectivo, de un costo realmente accesible, que signifique un desestímulo al uso del automóvil privado, que por otra parte se usa con una muy baja ocupación, apenas algo superior a 1, que supone además, digo, y este es el otro aspecto, porque nosotros hablamos del cambio climático, pero hacemos poca cosa al respecto. Las consecuencias del cambio climático en las ciudades tienen mucho que ver, porque tiene que ver, entre otras cosas, con los automóviles. También, por supuesto, con el transporte público, pero fundamentalmente el uso del automóvil privado tiene dos consecuencias directas, que es mayores emisiones en materia de carbono. Por tanto, allí, en una obra de esta naturaleza, hay beneficios que tienen que ver con mejorar notoriamente la calidad de transporte y desestimular, por otro lado, el uso del automóvil. Ahora, usted dice que esto lo tendría que financiar el gobierno nacional. No, yo lo que digo es que lo tiene que encarar el gobierno nacional. El financiamiento, en la medida que es una obra de largo plazo, es decir, que se supone que van a usar varias generaciones de uruguayos, sobre todo de quienes vivan en la ciudad de la costa, bueno, necesariamente tiene que encararse con financiamiento externo. Y en ese sentido, tanto los programas que se han desarrollado en Bogotá, como en Lima, como en Ciudad de México. También se han financiado generalmente con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, a veces ahora, puede ser la obras, corporación. Por lo general no las encara el gobierno nacional, ¿no? Las encaran los gobiernos locales. Claro, pero no es la estructura nuestra. Nosotros tenemos una realidad, es que esta obra claramente superaría lo que es los cometidos que tiene el gobierno departamental de Montevideo y también el de Canelones. Por tanto, tiene que haber un liderazgo de parte del gobierno nacional. Por eso yo saludaba esta convocatoria de la OPP, porque me parece que hay una sintonía en el sentido de la necesidad de que hay determinados tipos de obras donde el gobierno nacional tiene que asumir el liderazgo de hacerlas, más allá de que tiene que haber una lógica coordinación con las intendencias. Fíjese un contrasentido. Suponga que Montevideo encara una solución, como se ha hablado durante muchas décadas, por el cantero central de Avenida Italia. Sí, se ha hablado tanto de eso. Claro, y se ha hablado y se ha cambiado de un gobierno frente amplista a otro la misma idea. Ahora, esa solución sería una solución parcial. Y acá lo que necesitamos es una solución de carácter definitivo. Por tanto, necesariamente se tiene que incorporar lo que es la parte de la ciudad de la costa, el tránsito que va, una obra de infraestructura. Usted la lleva hasta el Pinar. Hasta el Pinar. Creo que sería lo más adecuado. Una obra de un transporte rápido, un transporte con estaciones por lo menos donde haya paradas cada 1 kilómetro, que además pueda tener posibilidades de agregar, si fuera un tren, se le podrían agregar vagones de forma tal de contemplar la mayor demanda en las horas picos. Posada, ¿lo perjudica al Partido Independiente el hecho de que a pocas semanas de la elección se haya divulgado un video donde el líder, Pablo Mieres, trate de delincuentes a inspectores de la Intendencia de Montevideo que lo multan por exceso de velocidad? A ver, hay que recordar que ese episodio, quienes lo traen a la luz pública son las personas que participaron en ese operativo, es decir, fue uno de los propios inspectores de tránsito el que en definitiva grabó e hizo que eso se difundiera a través de las redes sociales. Yo creo que, no sé qué impacto puede tener.
en todo caso, es un hecho anecdótico que no tiene en sí nada que ver con la campaña. ¿Pero estuvo bien o estuvo mal Mieres en protagonizar ese hecho? Claramente yo creo que es una situación que le puede haber ocurrido a cualquiera. Obviamente las personas tenemos distintas formas de reaccionar. Yo no hubiera reaccionado así. El cuerpo expectivo de la Intendencia luego, ¿no?, acusó a Mieres de instar al odio público, al desprestigio y a la violencia contra los funcionarios que desempeñan la tarea de inspección, porque decía que él es un formador de opinión, ¿no? Eso es cierto, pero también es cierto de que hay una actitud muchas veces de los inspectores de tránsito municipal que no tiene relación con cuáles son los objetivos que se deben perseguir en materia de fiscalización del tránsito. Esa es una realidad. Esa actitud de estar en un lugar un poco escondido para tratar de sorprender a los usuarios, digamos, de la vía pública, particularmente a los automovilistas, es un dato de la realidad. Lamentablemente es así. Pero, en fin, yo creo que en todo caso lo que importa y el mensaje que desde mi punto de vista importa dar es que hay que cumplir con las normas. ¿Deberían introducirse cambios en el presupuesto participativo? Mire, el presupuesto participativo es una medida absolutamente demagógica. La Intendencia, en realidad, tiene la obligación de hacer obras. Entre otras cosas, para eso la votamos un intendente para que se encargue del gobierno. Y el gobierno tiene que tener, entre las funciones del gobierno, está en determinar cuáles son las prioridades. Las prioridades no las determinan los ciudadanos, porque obviamente hay un montón de situaciones, los recursos son escasos y lo que se trata justamente cuando se gobierna es de administrar esos recursos escasos y de destinarlos a las obras que son prioridad. Por otra parte, si miramos los niveles de participación en esas instancias, son muy bajos, no son representativos de una decisión de la ciudadanía. Pero repito, es la Intendencia la que tiene que valorar las necesidades de las obras. No son los vecinos que cuentan con una información parcial. ¿Y qué cambios le introduciría usted? Lo que yo en todo caso haría es que justamente tendría mucho contacto directo con los vecinos para tratar de valorar las distintas necesidades que se tienen a nivel de cada uno de los barrios y en función de los recursos disponibles estaría tratando de dar soluciones. Pero no que los vecinos voten las obras. Claro, yo creo que en todo caso lo que importa es tener ese diálogo con los vecinos, que el intendente realmente visite los barrios, conozca la realidad de los barrios y después determine cuáles son las prioridades, porque de eso se trata. Recursos escasos para usarlos en demandas que son claramente importantes y que, según la valoración de los vecinos, todas son importantes. ¿Qué tiene que hacer el gobernante? Bueno, el gobernante tiene que discernir cuáles son las prioritarias. Iván Posada, candidato del Partido Independiente a la Intendencia de Montevideo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, ha sido un gusto realmente este diálogo. Igualmente. Una médica de 30 años, con reconocida militancia social en Paso Carrasco y Barrio Conciliación, completa la oferta electoral del Frente Amplio para las elecciones del 10 de mayo en Montevideo. Su candidatura, impulsada desde el Partido por la Victoria del Pueblo, busca abrirse paso en medio de una fuerte pulseada entre dos pesos pesados, Daniel Martínez y Lucía Topolansky. La postulación de Virginia Cardoso, con énfasis en la participación social, el rol regulador de la Intendencia en el transporte y la protección del medio ambiente, quebró la unidad del grupo de sectores que el año pasado respaldaron la candidatura presidencial de Constanza Moreira luego de que la senadora decidiera apoyar a Martínez.
A este programa estaba invitado el candidato del Partido de la Concertación, Ricardo Rackete, quien por razones de fuerza mayor avisó que no podía concurrir. Ahora sí vamos a darle la bienvenida a Virginia Cardoso, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Bienvenida a Primera Vuelta. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. ¿Muestra síntomas de agotamiento el proyecto de la izquierda para Montevideo? Porque antes de que surgieran dos candidaturas como la de Martínez y Topolansky, se atribuía buena parte de los problemas del Frente Amplio en Montevideo al agotamiento o la falta de recreación de un proyecto político, ¿no? Bueno, ahí hay muchos puntos. Yo creo que no hay síntomas de agotamiento, pero sí es necesario dar un nuevo impulso al proyecto Frente Amplista en Montevideo. Creo que realmente venimos haciendo mucho y las cosas que hacemos, todas las veces que se dicen, bueno, pero hace 25 años que están, a la medida que tú avanzás con nuevos procesos, los avances que generaste permiten nuevos avances. Y hoy estamos en condiciones realmente favorables para dar un avance. Pero creo que es necesario que ese avance sea con mayor énfasis, con mayor fuerza y con un nuevo impulso hacia la izquierda. Y creo que en ese sentido tenemos mucho por hacer. Para nada está agotado, y si el que lee nuestro programa de gobierno se queda súper convencido de la cantidad de cosas que tenemos para hacer todavía, pero gracias a todo lo que hemos hecho, ¿no? Creo que sin embargo, hay que decirlo que hay un proceso en el que hay un cierto estancamiento, hay algunos elementos que tienen que ser centrales para la izquierda, como son la participación social, en los que realmente yo creo que estamos en un momento un poco que hay que repensar y reimpulsar. Sea que no hay agotamiento, pero hay un estancamiento, dice usted. Hay un estancamiento en algunos aspectos en particular y creo que son algunos aspectos además que son centrales para la izquierda. Las izquierdas en las ciudades, en el mundo, han tenido como uno de sus temas centrales el cómo dar mayor participación y cómo abrir y cómo transferir poder también a la ciudadanía. Y creo que en ese sentido, con la creación de los municipios, generamos las condiciones para avanzar en eso, pero la participación social en ese proceso de descentralización quedó un poco desencajado, un poco estancado. ¿En qué otros aspectos se ve este estancamiento del que hablaba al principio? Bueno, podemos verlo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el transporte. Yo creo que hemos tenido grandes avances en el transporte. Creo que ahora estamos en un punto donde hay que avanzar con una decisión clara, con una voluntad política muy firme que implica una fuerte confrontación y negociación con las empresas, que a veces parece más fácil, en vez de dar esa discusión, traer cualquier cosa, un subte, un metro, cualquier cosa, que traerlo afuera parece más fácil y más viable que sentarse a dar ese diálogo y ese avance. Cardoso, quienes hablaron de traer un subte, un metro, fueron los candidatos del propio Frente Amplio, ¿no? Martínez y Topolansky. Yo creo que en ese sentido, y también la oposición ha traído varias cosas en ese sentido, yo creo que por suerte esta candidatura tuvo... Yo creo que hicimos un aporte en ese sentido, en el discurso, que tiene que ver, creo que hicimos muchos aportes, pero en el tema del discurso, cuando arrancamos esta campaña, uno se sorprendía de por dónde estaba enfocada la campaña, ¿no? Por un lado, si veía en el transporte, estaba enfocada desde esa lógica, si veía el discurso, tenía mucho énfasis en todo lo que era pensar a Montevideo como una empresa y lo técnico, la gestión, la idoneidad técnica. Ese era Martínez. Ese era, por ejemplo, Daniel Martínez, pero creo que era un tinte que tenía la campaña, que además también los medios de comunicación te lo iban transfiriendo a la medida de cómo dirigir las preguntas, a qué se enfocaban, Yo creo que el salir nosotros con fuerza, a poner el centro en cómo profundizamos el proyecto político y cómo profundizamos el camino, ayudó a enfocar y centralizar el discurso también en otros lados y pusimos varios temas sobre la mesa que por suerte fueron tomados también luciado por Daniel, y creo que en ese sentido también en el transporte pasó lo mismo. Si vos ves cuando se hacen esas declaraciones del subte, que era más como un pensar en voz alta, creo yo, fue al principio. El programa de gobierno del Frente Amplio no dice Ahora esas vamos cosas. al programa de gobierno. Ahora, ¿cómo se enfrenta? Recién usted hablaba de confrontar el poder de las empresas del transporte. ¿Cómo se enfrenta el poder hegemónico de CUTSA? A ver, el poder de las empresas del transporte que va más allá de una sola empresa, porque tenemos que pensar en el transporte público colectivo, tenemos que pensar en el taxi, tenemos que pensar en cómo integramos... Sí, el de CUTSA es decisivo, ¿no?
Bueno, los poderes, los oligopolios en las empresas en general son un problema y en el transporte generan incidencias. Yo creo que ahí hay que, por un lado, yo creo que han habido negociaciones que han sido exitosas para la población en este sentido. Yo creo que todo lo que fue el boleto de 1 hora, 2 horas, por ejemplo, y ese proceso y ese diálogo con las empresas que con mucha fuerza empezó un camino que hay que seguir, que tiene que ver con esta lógica de la negociación fuerte y de marcar los objetivos y marcar el camino y marcar los objetivos políticos desde la Intendencia, fortaleciendo ese rol, asumiendo ese rol que ya lo tenemos, pero nos falta muchas veces ser más duros en ese diálogo y en ese camino. Y para eso necesitamos además generar sistemas que fortalezcan a los otros actores también. En ese sentido, yo creo que hay un sistema que tenemos hoy que fortalece a algunos actores y debilita y pone en riesgo la viabilidad de otros actores en el transporte. Y tenemos que avanzar en un sistema... ¿Cómo es eso? No se entiende bien. A ver, nosotros tenemos distintas empresas, distintas cooperativas también en el transporte y hoy en día este sistema que promedia en general y el promedio beneficia a los más grandes y perjudica a los más chicos en general, hace que haya empresas, las cooperativas tan chicas, muchas veces... es difícil solucionar muchas cosas siendo tan chicas frente a otras empresas más grandes. Como para Kutza, nosotros, por ejemplo. A ver, como Kutza, por ejemplo. Entonces yo lo que nosotros sí hemos conversado con las cooperativas de transporte, es importante que se puedan pensar en conjunto, que puedan cortar con esa fragmentación y que puedan pensar también por una economía de escala, incluso que muchos servicios que necesitan puedan compartirlos, sea el mantenimiento de la flota, sea temas administrativos. Venimos en ese diálogo de fortalecer a otros actores porque creemos que fortalecer el oligopolio debilita el servicio para la población. ¿Para usted es positivo que un candidato, por ejemplo, haga anuncios con Salgado, el presidente de Kutza? A ver, yo no lo haría. Usted no lo haría. Ahora, está dividido el Frente Amplio en este tema, entonces. A ver, yo creo que en este tema... Y primero, nuestra principal alianza creo que tiene que ser siempre con los trabajadores y las trabajadoras y con la sociedad organizada en sus distintas formas, ¿no? Pero creo que el Frente Amplio en este y otros tantos temas tenemos distintos énfasis y distintas miradas y creo que ha sido un error del Frente Amplio cuando alguna de las voces que tienen mayor poder trata de callar a otras voces en la dinámica del Frente Amplio. Y una lógica que se da en esto de callar es que muchas veces las miradas críticas son vistas como antioficialistas, ¿no? Si vos ves una situación que considerás que hay que corregir, muchas veces a nosotros en la campaña de hace octubre me pasaba que cuando repartíamos listas nos decían, pero ustedes no son Frente Amplistas. Y esa concepción es la que tenemos que romper, entender que dentro del Frente Amplio hay distintas miradas, distintos aportes y distintos énfasis, nos fortalece y estas candidaturas múltiples lo están mostrando. Ahora, hay diferencias y diferencias, ¿no? Uno se pregunta, por ejemplo, cuando la escucha a su candidatura hablar del tema del transporte, cuando la escucho recién a usted, ¿cuál es el programa común que los une, ¿no? Porque si hay una candidata que hace anuncios con Salgado y otro candidato que habla de la gestión y de todo eso usted se diferencia, ¿dónde está el programa común, ese gran paraguas? Bueno, yo creo que el programa común del Frente Amplio habla de fortalecer el rol regulador, habla de pensar al transporte como un sistema y creo que ahí la idea de esa presentación era... Yo creo que no fue... en el cómo, digamos. A ver, yo creo que en ese sentido la señal que se quería dar era otra, pero bueno, creo que acá lo que tiene que ver es en hacia dónde vamos a avanzar con una voluntad política más firme. Y creo que nosotros estamos haciendo énfasis en este aspecto. Como todos sabemos, el programa de gobierno, que es común y que pone estos temas sobre la mesa, muchas veces es muy amplio y no afina en cómo llevarlos adelante. Nosotros intentamos afinar en ese sentido y elaboramos nuestros énfasis programáticos, que los pueden encontrar en nuestra página web, desde esa lógica de poder ver cómo llevar esas líneas tan gruesas a la realidad y creemos que es un aporte para hacer. Y en el transporte creo que es uno de los puntos donde tenemos distintas miradas de cómo avanzar, sí. ¿Qué expresa su candidatura que no lo expresa la candidatura de Topolansky o Martínez? Bueno, a ver, por un lado expresa como la apuesta a la renovación y a la participación de las mujeres jóvenes en política, pero yo creo que
aporta otra cosa. Yo creo que aporta, por un lado, romper este imaginario de lo obvio, lo natural, los candidatos naturales y esta lógica de que, y poder mostrar que hay otra cosa posible y que hay otro frente amplio que aunque no se estén los grupos mayoritarios, tiene para aportar y tiene una voz para aportar. Y creo que aporta muchas propuestas y creo que la gestión de Montevideo, si incorpora la diversidad de propuestas y la diversidad de miradas y si sabe enriquecerse de eso, va a ser una mejor gestión. Y bueno, y creo que aporta sobre todo una concepción, una visión de lo que es, de hacia dónde tiene que ir Montevideo, de esto de esta convicción de que hay un saber en la Intendencia, en los técnicos, pero también hay un saber desde el territorio y sobre todo aporta mucho conocimiento de ese territorio, de ese Montevideo profundo, de ese trabajo con los vecinos y vecinas y desde ahí una convicción de que hay un saber de los montevideanos y montevideanas que tiene que dialogar con más fuerza con la Intendencia. ¿Le es indiferente que gane Martínez o Topolansky? A ver, yo creo que tiene que ganar el Frente Amplio. Yo en particular tengo mi opinión, pero es absolutamente personal. Creo que en este tema lo que sí considero que es importante es que gane quien gane, siga la unidad frente amplista que mostramos en la campaña, siga estando presente en la gestión y que incorpore, que sea suficientemente sabia la persona para poder incorporar lo valioso que hubo detrás de las tres candidaturas que generaron esta propuesta común del Frente Amplio y que creo que yo creo que estar llegando a estos niveles de aceptación que las encuestas nos dan que va a haber en las urnas, se da por esta propuesta, por este acierto de las candidaturas múltiples. Pero usted se siente más cerca de uno que de otro candidato. No lo piensa revelar, digamos, de aquí al final de la campaña, pero sí se siente más cerca de alguno de los dos. Yo creo que en general hay algunas, nos sentimos con suficiente distancia de los dos para ver la necesidad de generar una candidatura que muestre las propuestas que no sentíamos que ninguno de los dos iba a llevar. Le invito a hacer una primera pausa. Gracias. ¿Cómo evitar que su candidatura se vea como meramente testimonial, surgida a veces, como se dice, para que un pequeño sector como el PVP marque presencia y obtenga un plus de visibilidad política? Cuando se pregunta si la candidatura es testimonial, habría que preguntar testimonio de qué estamos dando, ¿no? Yo creo que estamos dando testimonio de muchas cosas importantes, pero no es testimonial. Creo que no es testimonial por varios motivos. Primero, está claro que, por un lado, hicimos aportes a la agenda departamental muy importantes. Creo que en ese sentido hay varios puntos que nosotros levantamos con fuerza que creo que fueron necesarios y que esa voz estuviera en la campaña. Y creo que que además fueron tomados por Lucía o por Daniel, por lo tanto creo que eso es en sí mismo un gran aporte. No es testimonial en la medida que creo que tuvo fuerza, que fue escuchada y que hubo una amplia aceptación de los montevideanos y montevideanas, incluso de montevideanos y montevideanas que votan a Daniel o a Lucía, pero que sienten que era necesario este aire y era necesario que hubiera más jóvenes en la política. Mucha gente realmente está muy feliz de que esto pase en el Frente Amplio. Ahora, en el resto de las cosas, si es testimonial en otros aspectos, bueno, el 11 de mayo lo hablamos. ¿Y en qué es testimonial? ¿En qué da testimonio? En ese sentido que usted lo planteaba y se preguntaba. Bueno, yo creo que damos testimonio de varias cosas. Damos testimonio de, por un lado, todo lo que tiene que ver con un compromiso con los trabajadores y en ese sentido que es un compromiso histórico para nosotros y en ese sentido, por ejemplo, el plantear sistemáticamente la necesidad de revisar las tercerizaciones y revisar entonces los servicios que de forma permanente se llevan adelante por empresas tercerizadas y cómo eso perjudica tanto a los trabajadores y trabajadoras de esos servicios como a la población, fue uno de los temas que pudimos dar testimonio con fuerza. ¿Habría que remunicipalizar algunos servicios? Habría que redepartamentalizar ahora con esto de que... sí, ¿Cuáles? Yo creo que hay algunas cosas que son importantes revisar. Sobre todo hay que hacer, que no lo hay hoy aún,
una buena evaluación del servicio que cumplen las empresas tercerizadas y evaluar las condiciones laborales que tienen los trabajadores y trabajadoras, las condiciones salariales, porque muchas veces con la tercerización estamos justificando que a igual tarea no haya igual remuneración, y cómo se cumplen los servicios. Creo que hay usted servicios... ya tiene una mirada negativa a priori de estas tercerizaciones. Y yo creo que las tercerizaciones han sido históricamente una forma de precarización de la mano de obra. ¿Y cuáles habría que revisar? ¿Cuáles habría que redepartamentalizar, como usted decía? Destercerizaremos, espero yo, algunas de las que tienen que ver, por ejemplo, para mí no tiene lógica alguna que la recolección de residuos se haga por parte de empresas tercerizadas. Y cuando ha habido alguna denuncia de alguna situación irregular con empresas tercerizadas, hemos ido a preguntar a compañeros involucrados en esto y nos han dicho que hay dificultades en el control de las empresas tercerizadas, en el control de los GPS, de los recorridos. Y yo creo que realmente esa es una. Si uno piensa lógicamente, las funciones que se llevan adelante de forma permanente, que no son transitorias, que no son zafrales, que la vamos a precisar de forma permanente. El ABC. Por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con el arbolado, por ejemplo, es algo que vamos a precisar de forma permanente y no consideramos que sea necesario que sea tercerizado. Y si vos evaluás que en realidad esas funciones, la idea es achicar el Estado, ¿no? La lógica esta de no agregar más funcionarios, pero nos engañamos a nosotros mismos y por fuera tercerizamos, y en realidad tenemos hoy casi 9.000 trabajadores de la Intendencia. Y tenemos casi 14.000 trabajadores en total si contamos los tercerizados. Entonces, en realidad, eso fue engañar nosotros mismos. Empeoramos el trabajo, pero además empeoramos los servicios porque a la medida que no los podemos controlar, en realidad eso está haciendo estamos perjudicando a la población, entonces para nosotros eso hay que revisarlo. Recién, hace unos minutos, usted hablaba de la mirada crítica dentro del Frente Amplio y rescataba ese aspecto. Ahora habla, bueno, de terminar con algunas tercerizaciones de la Intendencia. ¿Hace algún tipo de análisis por ejemplo, de los casos de corrupción que afectaron a algunas administraciones del Frente Amplio a nivel de la Intendencia de Montevideo, como el caso, por ejemplo, de los casinos? A ver, yo creo que en el caso de los casinos, en lo que le pesa a la Intendencia como tal, eso se pasó sufrió su proceso legal y todo el juicio que tenía que hacer, y en la Intendencia eso se tomó como un tema central, se corrigieron los errores y hoy en día los casinos ya no dan pérdida y además están en una situación realmente muy buena, y todo lo que fue la recuperación del Hotel Casino Carrasco, toda la inversión de recuperación patrimonial, hoy realmente creo que la Intendencia probó que aprende de sus errores, que corrige las cosas y que las puede hacer muy bien, y yo creo que en ese sentido tenemos los mecanismos para avanzar con más seguridad. En un principio el candidato del PDP era Pablo Anzalone, uno de los cuadros más importantes que además tienen a nivel de la Intendencia. ¿Qué pasó con esa candidatura? Bueno, primero que nada, aclarar que esta candidatura es una candidatura que es más amplia que el PDP, ¿no? Que yo no entiendo por qué sistemáticamente siempre se dice que es del PDP. Es del PDP, es del espacio 567 que integra el PDP, es de Izquierda en Marcha, y es de la agrupación Lucrecia Barret, y es de independientes como Benjamín Nahum, como Jorge Notario, que se acercaron a apoyar esta candidatura, o sea que es algo más amplio, incluye una reflexión más amplia que la que solo puede tener el PDP. ¿Y qué pasó con la candidatura de Anzalone? Sí, le preguntaba. Bueno, sí, en ese sentido lo que pasó fue que hubieron varias etapas, en realidad, en esto de pensar los nombres. En una primera etapa de conversación dentro de lo que es Casa Grande con los distintos grupos, se propuso en un momento, a la hora de discutir si había posible posición común hacia la Intendencia, hacia las departamentales, se propuso que para el lunes siguiente lleváramos un nombre. Cada grupo que aportara un nombre para pensar la posibilidad de ir juntos. Y ahí nosotros, como podría haber hecho cualquier otro grupo, llevamos el nombre que nos parecía un muy buen nombre para poner en común, que era el nombre de Pablo Anzalone. Ahí esa propuesta, nunca se llegó a discutir de fondo la propuesta de los nombres,
porque en realidad nunca hubo acuerdo con el primer punto, que era si una tercera candidatura sí o no. Entonces, como no hubo acuerdo, se dio libertad a que todos los grupos hicieran lo que le pareciera mejor. Hay grupos que apoyan a Daniel Martínez, el PST apoya a Lucía Topolansky, el resto de los grupos nos volvimos a juntar y volvimos a conversar, volvimos a reafirmar la necesidad de una tercera candidatura, y ahí surge la propuesta. En esto de pensar los nombres, hay un compañero que en ese momento, que no había surgido antes, sí había surgido antes la idea de que fuera una mujer joven, incluso fue un grupo de los que ahora están apoyando a Martínez que había propuesto eso en un principio, y ahí surge mi nombre, y ahí realmente lo que a mí me sorprendió muchísimo, hubo un consenso de todos los compañeros de que realmente esa era una apuesta, la apuesta que había que hacer en ese momento. ¿La opción de Constanza Moreira por Daniel Martínez implica un quiebre en la concepción del proyecto político que venían trabajando a nivel de Casa Grande? A ver, nosotros teníamos... Yo siempre planteo en este sentido, la concepción de proyecto político que estábamos construyendo, habría que preguntarle a cada uno de los que estaba qué proyecto político estaba construyendo. Eran distintos, dice usted. Y yo a veces veo señales que pienso que no estábamos construyendo o que había distintas apuestas. Me imagino, lo intuyo, estaría para conversarlo y preguntarlo a cada uno. Nuestra apuesta en todo lo que era Casa Grande tenía que ver con generar un espacio político de izquierda dentro del Frente Amplio y un espacio político que pudiera poner sobre la mesa y en el debate temas que eran cruciales en la agenda nacional en ese momento. Y creo que en ese sentido, en ese tema, para nosotros la opción coherente con ese camino para seguir apostando a esa construcción era generar una tercera candidatura, y nosotros consideramos que seguimos apostando en ese camino. Pero ahora que el PVP tomó este otro camino distinto al de Constanza Moreira, ¿podemos decir que Casa Grande ya no existe como tal, como en alguna vez se pensó? No te gustan los otros grupos, porque No, bueno, y Izquierda en Marcha también, que incorporaba, digamos, sí, se incorporaba a este espacio. A ver, nosotros creemos, y creo que es una evaluación conjunta de los grupos, que todo lo que trabajamos hacia una agenda nacional juntos y los énfasis nacionales que elaboramos nos lleven a tener puntos de encuentro, sobre todo en la tarea parlamentaria en un futuro. Esperamos que eso sí, ese es el diálogo. Nosotros no rompimos nada, nosotros no quebramos nada, nosotros se dio libertad de acción y se dijo cada uno puede hacer lo que le parezca, y yo creo que entonces era tan válido apoyar a Daniel Martínez como a Lucía Topolansky, como generar una tercera candidatura ahora, dentro de esas normas. Entonces cada uno va a seguir por la libre, digamos, a partir de ahora. En realidad, en ese sentido, no hubo mayor conversación. La realidad es que no hemos vuelto a conversar sobre esa posibilidad. Nosotros creemos que en este contexto de seguir profundizando en un camino de izquierda, el que quiera seguir con nosotros y quiera hacer esa apuesta, estamos dispuestos a conversarlos. Tenemos que darle un sacudón a Montevideo y seguir avanzando, ha dicho en alguna entrevista. ¿Cómo? ¿En qué? Y bueno, varias cosas ya los hemos hablado. En realidad tiene que ver esto con profundizar el camino en varios puntos. En lo que tiene que ver con todo lo que es la participación social, para nosotros ese es un punto clave para la izquierda y que tiene que profundizarse, y que hay experiencias en Montevideo que todavía son algo aisladas, que tenemos que potenciar y que profundizar. La experiencia del presupuesto participativo es una experiencia interesante, que hay que revisarla, que hay que mejorarla, que hay que darle más recursos y avanzar en ese sentido, pero para nosotros hay una experiencia muy interesante que es de la gestión conjunta de espacios públicos, que es espacios públicos en Montevideo que hoy son gestionados por la Intendencia en conjunto con los vecinos. Y esa experiencia mostró que se mejora la gestión, como es el Sacude en Casaballe, por ejemplo, donde hay un aporte de los vecinos muy interesante y que mejora el cuidado del lugar, mejora la gestión, adapta mejor a la zona, a la propuesta. Y en ese tipo de propuesta, como es el Parque Público Punta Yeguas, por ejemplo, donde esa gestión muestra buenos resultados, nosotros tenemos que avanzar en ese sentido de dar más participación. Bien, Virginia Cardoso, candidata del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, gracias por venir a Primera Vuelta. Bueno, muchas gracias por la invitación.